Fuimos creados para adorar y todos somos adoradores. La pregunta es, ¿de qué? Fuimos creados por el Señor y de eso no tenemos duda. La palabra del Señor en el libro de Génesis nos habla, capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y no tenemos que demostrar eso como cristianos que somos. Su palabra nos enseña fundamentalmente que fuimos creados por Dios. Y fuimos creados por Dios para deleitarnos en Dios, para vivir para Él, para adorarle a Él, para subordinarnos a Él, para someternos a Él. No podemos tener duda de eso. Y que Dios nos creó con un plan también. Dios nos creó con un propósito. Pero ese propósito tristemente fue quebrado. Ese propósito tristemente fue afectado con la caída. Capítulo 3 de Génesis. Lo vimos en la célula el viernes pasado. El capítulo 3 del libro de Génesis. Fue quebrado ese propósito con la caída del hombre. Pero Dios no creó al hombre para que el hombre viviera en la miseria espiritual y moral que vivimos hoy en día. Nos hemos metido en una miseria espiritual y moral producto de la caída, y Dios no nos creó para vivir en esa miseria. Dios le dio al hombre una dignidad por encima de los demás seres de la creación. Dios le dio al hombre facultad para relacionarse con Él cara a cara. Por esa facultad, así como Dios se la dio, también fue quebrada en el mismo libro de Génesis. Pero igual que a ti, igual que a mí, mi hermano, que me escuchas, Dios nos ha dado la oportunidad de que nuestros ojos vean su gloria, pero nosotros tristemente también ponemos la mirada en los ídolos que nuestro corazón ha hecho. Y cuando hablamos de adoración, cada uno puede tener una concepción en su mente de lo que considera adoración. Por ejemplo, en mi caso, cuando vine a los caminos del Señor, que escuchaba hablar de adoración y de adoración, yo siempre pensaba en mi abuela que practicaba santería. Cuando yo era pequeño, en mi casa de abuela, había un altar, un cuarto, y allá estaban las que ustedes conocen: Santa Marta, Santa que sé yo quién, el otro que le ponían el pedazo de bizcocho, de pastel, el refresco rojo. Ustedes saben esas cosas, ¿verdad? Y mucho bizcocho y refresco rojo que yo comía en nombre de Santa Marta y en nombre de esa gente. Entonces, yo recuerdo, esa fue mi infancia, esa campanita sonando, ese olor a tabaco, esa taza, esa cosa, y ustedes saben de eso. Entonces, esa fue mi infancia. Y cuando vine a los caminos del Señor, que escuchaba que hablaban de adoración, yo me iba a eso. Yo decía, no, pero no, yo no soy un adorador. O sea, yo no adoro esas cosas. Pero ciertamente nosotros vamos creando ídolos en nuestro corazón que ocupan ese lugar y que determinan nuestras acciones. Dijo alguien: si me tiene que llevar a pecar para lograr el objetivo, no fue una bendición. Porque muchas veces le llamamos bendición a cosas cuyo camino para alcanzarse hay que pecar. Entonces no es una bendición, si hay que pecar para alcanzarlo. Entonces a veces nosotros tenemos una concepción de que decimos: ídolo es aquella imagen de donde yo salí, aquel cuadro en el que yo me postraba, eso es un ídolo, ya yo no adoro eso. Sí, pero estamos postrados a otras cosas, y nosotros hemos hecho de esas cosas secundarias que vamos a ver más adelante ídolos. El pastor Miguel Núñez dijo en una ocasión que todos somos adoradores. La pregunta es ¿de qué? Y el pastor Otto Sánchez, en el libro Hacia la Meta, dijo que todo ser humano es un adorador de nacimiento porque necesita adorar algo que esté por encima de él para poder vivir. Y siempre estamos adorando algo. Siempre estamos adorando algo. El diccionario define adoración como reverenciar, rendir culto, someterse, subordinarse. Y si somos honestos, vivimos así ante muchas cosas alrededor de nosotros que no necesariamente son Dios. Que no necesariamente es Dios nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver solamente algunas estadísticas sobre el uso de la Internet. Datos obtenidos por la página Global Web Index, que es una empresa de recolección de datos desde el año 2019. Dice algunas estadísticas sobre el uso de Internet. En promedio, los usuarios de Internet a nivel global pasan 6 horas y 43 minutos diariamente
en plataformas de internet. 6 horas al día es una jornada de trabajo. Y dice esta estadística que un usuario promedio puede pasar hasta 6 horas navegando en internet. Tocas tu teléfono un promedio de 2.617 veces al día, más si eres un usuario intenso. Esto es 18,000 veces a la semana, casi 1,000,000 de veces al año, suficiente para que todos estos deslizamientos, golpes, arrastres, movimientos rápidos, pellizcos, se sientan tan programados como que sea algo ya totalmente natural para nosotros. 2.617 veces al día aproximadamente. Se estima que un adolescente puede pasar hasta 9 horas diarias en línea, en las cuales al menos el 30% es destinado para interacciones en redes sociales, el 60% desde su teléfono celular. No trabajando es algo adictivo. Eso es un Dios. Algo que ocupa mi tiempo, algo que ocupa mi mente, algo que ocupa mi atención. Y eso solamente hablando de redes sociales. Vamos a hablar un poco sobre el consumismo en esta misma página. Hay muchas estadísticas que hacen que uno mire hacia adentro con honestidad. Recientemente un estudio demuestra que las compras impulsivas superan entre el 40 y el 80% del total de las compras. Compras impulsivas. Se informa que más del 87% de los compradores en Estados Unidos realizan compras impulsivas y más del 50% de todos los comestibles se venden debido a la impulsividad. Usted lo vio, usted lo codició, usted lo quiere y usted se mete en un lío y lo compra. Se plantea que el 80% de las compras realizadas de ciertos productos se deben a una compra impulsiva. Asimismo, plantean que la mayoría de las compras de nuevos productos se deben más a una compra impulsiva que a una planeación previa de la misma. Más del 80% de lo que nosotros estamos consumiendo actualmente. Aunque estas estadísticas se refieren a Estados Unidos, aplica mucho a nosotros. Aplica mucho a nosotros. Había un señor que estaba discutiendo con su esposa sobre el consumismo. Ella lo señalaba a él como una persona de codo duro. ¿Entiendes? A los hermanos que nos ven en otros países le decimos tacaño, de codo duro, que él se tiraba y rebotaba solo con los codos. Y él decía, no, lo que pasa es que tú eres muy consumista. Y yo creo en el consumismo, decía ese señor, discutiendo con su esposa acerca de todo lo que ella quería comprar. Y él decía, yo creo en el consumismo, con su mismo carro, con su misma casa, con su mismo plato de comida, con su misma ropa. Yo creo en el consumismo, decía él. Pero todos somos adoradores. La pregunta es ¿de qué? La pregunta es ¿de qué? Y el Señor Jesucristo nos advirtió a nosotros de que donde estaban nuestro tesoro, allí también iba a estar nuestro corazón. Aquellas cosas en las cuales yo me deleito, se me sale la babita por eso, ahí yo voy a poner mi corazón. Y eso se va a convertir en un ídolo. Y es que Dios sabe que la atención que debemos tener por Él, Dios sabe y sabía que la sumisión que debemos tener por Él se iba a ver en juego. Cosas nos iban a robar esa atención y cosas nos están robando esa atención. Y quiero que veamos un pasaje donde el Señor invita a esos que les escribió el pasaje a que le amaran a Él sobre todas las cosas, a que le amaran a Él con todo. Y por eso titulamos esta exhortación, amar a Dios, todo o nada. Todo o nada. Quiero invitarlos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Disculpen, capítulo 6. Capítulo 6, del 1 al 6. Pero vamos a leer del 1 al 6. Aunque nos vamos a enfocar en el 4, quiero que leamos desde el 1. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios,
me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padre eterno, una vez más, suplicamos tu sabiduría y que el Espíritu Santo sea guardando nuestros corazones. A pesar de mí, de mis debilidades, de mi insuficiencia, de mis imperfecciones, habla a tu pueblo y usa tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia y significa segunda ley. Muchos sabrán que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios y que en ese proceso hubo una generación completa de personas que no llegaron al objetivo que Dios tenía y que no entraron a la tierra prometida. Ese caminar, ese peregrinar duró aproximadamente 40 años. Y muchos de esa generación que salió de Egipto, en el camino de esos 40 años tuvo hijos. Y nació una generación en el desierto. Nació una generación que escuchó la historia y vivió la historia del desierto desde el desierto. No fueron esclavos en la tierra de Egipto. Se entiende que a la altura de este libro habían pasado ya 38 años de esos 40 de peregrinar. De esos 40 años de la salida, de esos 40 de la salida de Egipto. O sea, si el viaje duró 40, a la altura del libro de Deuteronomio estaban a 2 años de llegar a la tierra prometida. Obvio, ese cálculo no lo hicieron ellos, lo hicieron los estudiosos después. Ellos no llevaban ese cálculo. Vamos a escribir un libro, 38 años de la salida. Es decir, que ya esta nueva generación era la que definitivamente estaba a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Cuál? La generación que nació en el desierto. No quizás necesariamente todos los que salieron desde Egipto llegaron a la tierra prometida. Y que esta generación que nació en el desierto necesitaba ver con claridad, con una claridad espiritual, el trato de Dios con sus padres, el trato de Dios con la generación pasada, y necesitaban también entender que no se debían olvidar de las cosas que Dios había hecho. Eso pasa mucho con los hijos de segunda generación y tercera generación de migrantes en Estados Unidos o en otros países. A veces quizás nuestros abuelos migraron a otros países, quizás nuestros padres nacieron en otros países y ya nosotros venimos siendo una tercera generación, viéndolo así. A veces olvidamos el idioma, a veces olvidamos las costumbres, la cultura, a veces olvidamos lo que vivieron aquellos de la primera generación para llegar hacia donde estamos en esta generación actual. A veces quizás los mayores entenderán lo que significa romper, picar piedra, trillar un camino para otra generación, que quizás esa primera generación no tuvo casa propia, no tuvo vehículo, y la segunda generación nace en una casa propia, con un vehículo, y la tercera generación nace con mayores privilegios. Esto era lo que estaba pasando en este camino hacia el desierto con esta generación que había nacido. En ese sentido, Dios les escribe a ellos, les escribe a ellos estas palabras para que ellos no olviden, para que ellos recuerden, para que ellos sepan que aunque ellos son los protagonistas de esta escena, en este momento hubo primeras escenas antes que ellos. Hubo una relación con Dios, con sus padres, con sus abuelos. Y en este capítulo 6, versículo 4, el Señor le dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es.
Y le dice en el versículo 5, y lo vas a amar. Lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y le dice que esas palabras que Él está mandando las escriban en su corazón. Era un recordatorio perpetuo. Era la importancia de nosotros no vivir desconectados y ajenos hacia la realidad y al trato de Dios con esa generación. Dios le da una razón de por qué quiere que Él recuerde, que ellos recuerden. Ahí mismo, vaya conmigo, capítulo 6, versículo 2. Y estamos viendo el contexto antes de entrar a la enseñanza central. Dios le dice en el versículo 2, para que temas al Señor tu Dios. Quiero que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Y le dice, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es que hay una facilidad de olvidar. Y más cuando tú no te esfuerzas para lograr las cosas. Las cosas que fácilmente llegan, fácilmente se valoran. Es fácil de no valorar las cosas que vienen fácil. Y el Señor le dice a ellos, yo lo que quiero es que tú guardes en tu corazón estos mandamientos, estos estatutos, tú, tus hijos y tus nietos. No solamente tú, pásalo a la próxima generación. Pásalo a la próxima generación. Dios le advierte a ellos, versículo 3, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Quizás aquí en nuestra congregación, una congregación, yo la podría definir como joven en el sentido espiritual, porque aunque somos una iglesia que tiene muchos años históricos, hay muchos años de historia, hay muchas personas que han conocido al Señor hace ¿cuánto? 10 años, 15, 20, algunos más recientes, 2 años. No podemos olvidarnos que hay un camino que ya se trilló para llegar aquí. Y muchos quizás llegaron a este lugar conociendo ya, vamos a llamarle así, la tierra prometida. Pero hubo un camino que Dios utilizó para llevar a una generación que ahora pasa la antorcha a otra generación que es nueva, que se integra a la familia Ivo. Dios nos advierte, cuida de no olvidarte. Cuida de no olvidarte. Pero igual en tu propia familia, en mi propia familia, cada uno vive escenas diferentes y quizás las nuevas generaciones encuentran ya un camino trillado. Y le es fácil, al no saber el esfuerzo, la historia, el trato de Dios con la otra generación, de olvidar. Jóvenes, cuiden de no olvidar. Adolescentes y los más pequeños, no podemos olvidar. Pero nosotros los adultos somos los responsables de llevar esa información, de llevar la información correcta. Dios les demanda a ellos algunas cosas. Y este versículo 3 se conecta muy bien con el versículo 4, porque el versículo 3 y el versículo 4 inician de la siguiente manera: escucha, oh Israel. Es un llamado a atención. Hey, escucha, atiende. Eso es lo que está diciendo Dios en una manera literal. Le está hablando de lo que implica para esta nueva generación que viene caminando hacia la tierra prometida. Y les advierte, ponme atención a lo que te voy a decir. Escucha. Y en el versículo 4 le dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios quiere que su pueblo vuelva su atención hacia Él. Dios quiere que nosotros, sus hijos, mantengamos nuestra atención apegada a Él. Y eso comienza con nosotros volver la mirada al Señor. Volver la mirada al Señor. Mirar al Señor no es venir el domingo a la iglesia. Eso es parte de. Eso puede ser una vida religiosa. Mirar al Señor es una vida completa de atención. Yo tengo una hija de 8 años
que ella es un personaje, y cuando ella me habla y me quiere decir algo con seriedad, que ella sabe que yo no le estoy prestando atención, ella me dice, hey, mírame, mírame, mírame. Y yo te estoy escuchando, no, mírame, me hace así. Mírame, mírame. Porque hay algo cuando tú estás poniendo atención. Tú sabes que tus sentidos están envueltos. Tú puedes venir a la iglesia y estar sentado ahí con el celular en la mano, pero no estar poniendo atención. Y estar ahí sencillamente con el pensamiento en lo que falta en la casa, que si la compra, que si se fue el agua, que si se lavó, que si no se lavó, y tú estás pensando en lo que va a hacer después del culto, pero tu atención no estar aquí. Para que podamos tener una comprensión del mensaje de Dios, tenemos que poner atención. Y Dios le dice a ellos, escucha, versículo 3, versículo 4, escucha, Israel, escucha, ponme atención. El proceso de comprensión de cualquier verdad inicia con fijar nuestra atención para asimilar. Jóvenes y hermanos, podemos venir cada semana a la iglesia y aún así nuestros sentidos están bien desconectados de este lugar. Escucha, Ivo, escucha, mi hermano. La gran verdad que aquí Dios quiere que escuchemos es que Él es uno. En esencia, en fortaleza, Él es uno. Poner atención a Dios implica estudiar su palabra. Yo no puedo decir que estoy prestando atención a Dios lejos de la Biblia. Yo no puedo decir que estoy prestando atención a Dios lejos de la oración. Escucha, mi hermano, mi hermana. Juan 8:47 nos dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Una característica de una persona que es de Dios es que escucha y pone atención a la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Hebreos 2:1 dice, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Tenemos que prestar atención. Tenemos que hacer prácticas de este ejercicio cada domingo después del servicio. No sea que la palabra que se ha predicado caiga en un pedregal y venga, o caiga en un lugar arenoso y venga luego una ave y la pique. No, al salir de aquí tenemos que volver a rumiar mientras comemos. ¿Qué te pareció el versículo? ¿Qué te pareció el sermón? ¿Qué te pareció la alabanza? ¿Cuál fue tu alabanza preferida en esta mañana? ¿Cuál alabanza te ministró? Algo del culto de hoy, hablarlo con los hijos, hablarlo con la esposa. Seguir en ese ejercicio didáctico de que la palabra de Dios se aplique a nuestra vida. De que el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, pero que nosotros no salgamos de aquí y sencillamente pasemos la página de Dios. Iglesia, religión. ¿Ya? ¿Yo cumplí? No. Habrá mayor efectividad si nosotros como familias promovemos la atención, la escucha, la repetición fuera de este lugar. Escucha, escucha. En la vida hay muchas cosas que nos van a robar la atención. Y yo sé que en tu mente, en mi mente, yo tengo mis debates. Yo estaba adorando al Señor junto a ti ahí hace un momentito. Y en mi mente pasaron pensamientos. Señor, ayúdame. Quiero enfocarme en alabarte. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que van a competir para robarnos la atención. Entonces, ¿en qué voy yo a ponerme atención? ¿En qué? El versículo 4 claramente lo dice. El Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. El Dios a quien amamos y servimos, por el que somos protegidos y cuidados, es Jehová, Yahweh. Un ser infinito y eternamente perfecto, autoexistente y todo suficiente. La fe firme en esta verdad debe ser suficiente para mantenernos a nosotros firmes en los pasos que damos cada día. ¿Cuál afirmación? El hecho de que el Señor es uno en Él mismo. Con poner nuestra mirada en la verdad de la grandeza de Dios debe ser suficiente para nosotros alejarnos de toda distracción.
Escucha, mi hermano, nuestro Señor es uno. Escucha, mi hermano, nuestro Señor es uno. Es todopoderoso. Es en esencia autosuficiente, creador, poderoso. Por eso yo no debo de tener ninguna reserva a la hora de yo amar a Dios. Yo no estoy hablando de un ídolo. Yo no estoy hablando de un cuadro, de una imagen. Yo no estoy hablando de una invención de mi mente. Yo estoy hablando del ser infinito que creó los cielos y la tierra. Del ser que creó el universo. Del ser que creó las galaxias. Ese Dios todopoderoso te dice a ti: yo soy uno y pido que me ames. Y ese amor, y esta es la enseñanza central de esta mañana, se debe manifestar en dos sentidos: amar a Dios con mis emociones y amar a Dios con mis acciones. Versículo 5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestras acciones son el resultado de nuestras convicciones internas. Lo he dicho muchas veces y lo practicamos y lo creemos. Cuando amamos algo, sea un hábito o sea lo que sea, estamos dejando parte de nuestra vida en eso que decimos que amamos. Al leer este pasaje, no estamos diciendo que el ser, nuestro ser, está compuesto por tres esencias como practicaba o predicaba la filosofía griega, la teoría tripartita griega, que decía que el ser se compone de cuerpo, alma y espíritu, y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados por Dios de forma bipartita, cuerpo y alma. Los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, son criaturas hechas de un cuerpo material y un alma no material. Esta alma también se le llama espíritu en la Biblia. Y cito al pastor David Barceló en este tema. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y sopló en su nariz el aliento de vida. Dos sustancias. Según el contexto, la sustancia material es llamada cuerpo o carne, y la sustancia inmaterial es llamada espíritu, alma, mente, pero sobre todo corazón. Estas palabras se usan de manera indistintiva, la palabra mente, cuerpo, alma, para referirse a la dimensión inmaterial de la persona, siendo el corazón el término más usado. Y la palabra aquí, el texto de Deuteronomio, nos invita a amar a Dios con todo nuestro ser interno, con toda nuestra alma. Eso va a implicar tu mente, tu corazón, toda tu atención. Corazón, alma, indica el centro de la personalidad y por tanto de la conducta de las emociones. Ama al Señor con todas tus emociones. Ama al Señor con toda la intención interna de tu vida. Las fuerzas representan la energía operativa del ser humano y con mucha probabilidad las posesiones o bienes materiales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, Dios quiere todo de nosotros. Podemos venir cada semana a la iglesia y dejar en las urnas parte de nuestros bienes materiales, pero nuestra vida interna estar muy alejada de Dios. Eso no es darle todo a Dios. Podemos venir cada semana físicamente a la iglesia. Podemos disponer nuestro cuerpo. Nos cambiamos, tomamos nuestras Biblias. Algunos, los que tienen Biblia física, tu dispositivo electrónico, vienen a la iglesia y quizás tu ser interior estar muy lejos de ese Dios. El pasaje dice: ama a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Quizás tú estás luchando con muchas cosas en este momento, pero la lucha principal debe ser o es darte por completo a Dios. Y cada quien sabe eso. Yo he conversado con muchas personas en la congregación y hay personas que dicen: yo vengo a la iglesia, pero yo no me he dado a Dios. ¿Me doy a entender?
yo vengo a la iglesia, pero hay cosas de mí que no están en manos del Señor. El pastor Otto siempre dice, a Dios no le hemos dado nada hasta que se lo hayamos dado todo. La invitación, comenzando este año, es que demos a Dios todo nuestro ser interior, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Dice el comentarista Matthew Henry acerca de este pasaje algo sumamente significativo y se lo quiero compartir a ustedes. Ningún rey demandó de sus súbditos amor. Más aún, en ninguna otra religión se había jamás demandado el amor. Pero la condescendencia de la gracia divina es tal que ha hecho de este primer mandamiento, en orden de importancia, un mandamiento de amor, para que todos nuestros deberes para con Dios se cumplan por amor. Dios nos está diciendo, ámame con todo tu ser, si no te voy a matar. Como en mitologías y en historias, la gente teme a los dioses con letra minúscula por miedo. La gente teme a los dioses por miedo a ciertas consecuencias. Dios demanda de ti y de mí una subordinación por amor a quien Él es. Él es uno, el supremo, el Rey Todopoderoso. ¿Estás tú, estoy yo, amando a Dios con todo mi ser? ¿Puedo decir yo verdaderamente que quien yo soy cuando nadie me está viendo está siendo un adorador delante de Dios? ¿Pueden hablar mis hechos íntimos, los que nadie ve, que Dios ocupa el primer lugar aún dentro en mi vida interior, en mi alma, en mi mente, en mis pensamientos? El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Y Dios te manda nuestra entrega por completo. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón para el Señor. Todo lo que hagan. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Y en esto sabemos que estamos en él. ¿Estamos tú y yo viviendo en el Señor? ¿Cómo nuestra vida interna refleja la convicción de Dios? Levantamos nosotros simbólicamente nuestras manos en el ser interior. Decimos, mi cuerpo se sostiene porque mi alma está fortalecida en el Señor. Como decía el salmista. Los salmistas le daban mucha fuerza, mucho énfasis a que el alma se postra delante del Señor, a que el alma espera en el Señor. Mi alma espera en el Señor, mi alma se deleita en el Señor, porque es el principal alimento. Y de hecho, muchas de nuestras situaciones físicas también son producto de un alma lejos del Señor. A veces emocionalmente, a veces frustrados, y es un alma lejos del Señor. La mejor muestra del amor que decimos tener por Dios es las acciones que tomamos todos los días. Es incongruente decir que amamos a Dios y nuestra vida esté divorciada en las acciones que hacemos. Por eso es que vivir para Dios o vivir una vida de adoración para Dios comienza con esta demanda. Entreguémosle al Señor nuestra mente, alma, corazón, todo nuestro ser. Entreguémoselo a Él. Amar a Dios a nivel interno con mis emociones, y también va a implicar amar a Dios con mis acciones, mi estilo de vida. Estas palabras que yo te mando, dice el versículo 6, estarán sobre tu corazón. Si pudiéramos verlo como en una pirámide, imagínatelo así como un triángulo, y poder decir, Dios es primero, Dios está en primer lugar, y luego yo subordino, como sé que Dios reina, Dios está en primer lugar, yo subordino todo mi ser interior, yo subordino mi alma con todas sus implicaciones ante Dios, y eso me va a llevar a vivir
a actuar en consecuencia de las convicciones internas. Ve conmigo, versículo 6. Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Fuera injusto que lo dejemos hasta el versículo 6. Nos quedaremos como, ¿dónde se reflejan mis acciones ahí? Abre tu Biblia y léelo conmigo. Pero el Señor dice, todo lo que te mandó, o todo lo que nos manda hacer, ¿qué cosa? Todo lo que hemos mencionado. Dios es primero, Dios está por encima de todo. Mi confianza se va a ver reflejada en mi obediencia. Y estas cosas van a trabajar en mi interior, en mi alma. Se van a arraigar en mi mente y en mi corazón. Y van a ser mi acompañamiento en mi vida diaria. Y eso quiero que invitarte a que leamos entonces el versículo 7 en adelante. ¿Cómo? Atención, mi hermano. Atención, mi hermana. Estas verdades, estas enseñanzas, versículo 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Versículo 12. Ten cuidado. Entonces ten cuidado. No sea que te olvides del Señor, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 13. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor, tu Dios, contra ti, y Él te borre de la superficie de la tierra. Toda convicción comienza en el corazón. Y el pasaje claramente está enseñando, ilustrándonos que esas verdades yo voy a llevarla en mi caminar diario, enseñarla a mis hijos, repetirla en mi casa, atarla como una señal en mi mano, serán como una insignia. Es un pasaje muy importante para hablar de la crianza de nuestros hijos. No es la esencia de hoy, pero sí esa crianza y esa enseñanza va a ser un caminar constante. Va a ser un caminar constante. Si Dios es primero, entonces yo voy a amarle con todas mis convicciones internas, con toda mi alma. Número 2. Y eso me va a llevar a saber en qué yo estoy viviendo mi día a día. Estamos nosotros sencillamente pasando páginas religiosas el día domingo. Estamos nosotros sencillamente viendo la iglesia como un lugar donde yo voy a tener actividades religiosas, o sencillamente o la esencia es tomar la enseñanza y llevarla para aplicarla durante el camino, ese presente continuo mientras voy en el camino, al comer con mi familia, al trabajar, al llegar a la casa. Dios sigue siendo el centro. Cuidado, hermano, de no olvidarnos de Dios. Podemos nosotros venir cada semana a este lugar, y sencillamente salir de él y olvidarnos de Dios. ¿Cómo nosotros podemos decir si yo estoy verdaderamente llevando a Dios?
si mi caminar diario, mi acción, en mi trabajo, en el día a día, yo estoy reflejando mis convicciones de Dios. No es como el jovencito que se encontró un dinero en la fila de la escuela y dijo, Dios me bendijo. No. No es como que usted va a un negocio y le devolvieron de más y usted dijo, Dios me bendijo. No, vamos a reflejar a Dios en todo lo que estamos haciendo. Y venir aquí a este lugar debe de evidenciar, si está afectando para bien nuestra alma, debe de evidenciarse entonces en la práctica al salir de aquí. No te olvides de Dios. Al llegar a un nuevo país, al tener un nuevo trabajo, al verte lejos de tus raíces, al verte lejos del templo, cuidado, no te olvides de Dios. Adoración no radica en este lugar. Aquí venimos a adorar al Señor como pueblo, y al salir de aquí comienza la práctica de la adoración de manera personal delante de Dios. Oye y recuerda que el Señor es uno. Él es el mismo aquí y allá afuera. Es el mismo aquí y en tu casa. Es el mismo aquí y en el trabajo. Es el mismo de ayer y es el mismo hoy. Cuando demos a Dios el primer lugar, entonces nos convertiremos en adoradores de Él. Esa es la meta. Ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En lo público, pero más en lo privado. Muchas veces, con esto termino, la falta de paz en el corazón y la búsqueda de placeres en nosotros no es más que la necesidad de Dios. Mi alma necesita a Dios. Y mi cuerpo, en esa búsqueda de satisfacción o respuesta para mi alma, busca ese placer en Punta Cana, en la disco, en mujeres, en placeres. Y ahí no está la respuesta. Esas prácticas no van a satisfacer la necesidad principal del alma. Ella se satisface cuando venimos a Cristo Jesús, quien creó, quien me tomó del polvo, me formó cuerpo y sopló aliento de vida, alma, y le digo, esta alma te pertenece, a ti te la entrego. ¿Qué hizo Cristo? Vino a este mundo, vivió una vida perfecta. Aquel que no conoció pecado se hizo pecador por nosotros. Cristo es el Hijo de Dios encarnado en un cuerpo como este. Murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Resucitó al tercer día y fue al cielo a preparar lugar para ti y para mí. Si tu deseo, si esa necesidad que tú sabes que tienes, que cada uno tenemos, pero a ti que no conoces al Señor, esa necesidad que resuene en tu alma, que te trae cada semana aquí, pero tú dices, me falta algo, es la invitación a que vengas a Cristo. Y yo quiero invitarte a que tú le entregues tu vida en esta mañana. Amar al Señor comienza con esa entrega. No es un sentimiento, es una convicción. Y en convicción a Dios me entrego y para Él vivo. El cambio inicia con ponerme atención en Dios, y luego el Espíritu Santo me permite comprender y responder entregando a Dios todo mi ser, mi alma con todas sus implicaciones, mente y corazón. Y entonces mis decisiones cobrarán sentido para hacerla para la gloria de Dios.